Periodo constante, no sé si recuerdan un T de 10 segundos, lo que es una frecuencia de cuánto. Un periodo de 10 segundos es una frecuencia de... Para 0,1 Hz. No. Los electrónicos estamos acostumbrados a trabajar siempre en frecuencias mayores a la unidad. Es raro encontrar una frecuencia 0, algo. Pero ¿qué ejercicio habíamos dicho? Porque no está bien, un PWM con un T de 10 segundos es un PWM que aplica a ciertas aplicaciones. ¿Se acuerdan qué aplicaciones dimos como ejemplo que tuvieran un tau tan largo? Habíamos dicho, por ejemplo, una luz. Aplicarle PWM a una luz con un T de 10 segundos. ¿Resulta útil? ¿Qué es lo que van a ver? Prendida 3 segundos, apagada 7. Ese es un PWM al 30%. Si uno mira el valor medio evaluado por un periodo de tiempo más grande, va a dar el valor medio. Pero claramente no es lo que uno busca. ¿Bien? ¿Se acuerdan qué ejemplo habíamos dicho? Bueno, para esto puede llegar a servir, o varios, hay varios ejemplos, pero uno clásico. Lo llamamos en la clase, y les dije que ahora seguramente lo iban a empezar a utilizar. La época del año. Un sistema térmico. Sistema térmico, una estufa. Que una estufa se apague 7 segundos. Yo voy y la toco. Está fría, ¿no? Claramente tiene una inercia térmica tal que hace que en esos 7 segundos la estufa se enfríe, obviamente se va a enfriar, pero va a permitir que el PWM funcione y opere tal cual uno quiere, con las constantes de tiempo que uno quiere. ¿Por qué hice esta introducción? Porque quiero que tengamos en cuenta que nosotros como electrónicos, sobre todo los que trabajan con electrónicos y sistemas de control, tienen que saber muy bien elegir las constantes de tiempo en función de la planta en la que estén trabajando. No es lo mismo un sistema térmico, un sistema eléctrico, un sistema lumínico, va a depender cada una de las indicaciones que tenga. ¿Bien? Bueno, aquí es lo que voy a dejar. Ahora vamos a hacer 10 minutos de un pequeño ejercicio, pero les quiero dejar sobre la segunda parte que cerremos la parte de máquinas de estado. Créanme que máquina de estado es lo más aburrido. Lo más aburrido que trabajamos del año, después ya es todo más dinámico, más lo nuestro, más lo que nos gusta, nosotros que programar, codear, probar, armar hardware. Pero tenemos que cerrar la máquina de estado que sea. ¿Para qué? Para que vean cómo uno modelizando puede después generar código. Vieron que en realidad no lo terminamos de ver, pero digamos, el software que nosotros estamos usando, Yakilu, devenido en Themis Create, ahora se lo llama Themis Create, es un sistema, vieron que uno lo podía configurar de dos maneras. ¿De qué dos formas yo podía, y Themis Create, me siento frente a la PC, de qué dos formas del lado izquierdo yo podía configurar mis máquinas de estado? ¿Se acuerdan? Una, se lo digo yo, era Event Driver. Y la otra era por tiempo. Cuando uno trabaja con máquina de estado, generalmente la máquina de estado no le interesa cómo lo comandás. Si es Event Driver, Time Driver, la verdad que no les interesa. En realidad es Cycle Based, que se lo llama, pero nosotros le decimos Time Driver. ¿Okay? ¿Por qué no le interesa? Porque es una máquina de estado, pero como nuestro software está optimizado para trabajar con sistemas embebidos, es que nos permite esas opciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver, uno le puede configurar el SysTick. Ustedes lo han usado el SysTick, ¿verdad? Todos ustedes lo deben haber usado con la Blue Pill. Uno le puede configurar el SysTick como el Cycle Based, o sea, que le da la base de tiempo, y lo puede embeber dentro del código. No se crean que es la panacea, que ustedes van a hacer una super máquina de estados, hacen dos clics y lo resuelven. No. Van a llevar un pequeño laburito de interfacear, pero nuestro software no fue elegido en vano, o sea, no es un capricho haber elegido el Themis Create, fue elegido porque es un software optimizado para sistemas inteligentes. ¿Ok? Como plan del día de hoy, ¿qué quiero que hagamos en primera instancia? El ejercicio que quiero que resolvamos es básicamente una hora, un ejercicio de tiempo, de cronómetro. Quiero que sea un contador de tiempo. Si ya lo dejamos encaminado, pero quiero que lo hagan ustedes. Se acuerdan que nosotros ya algo habíamos encarado, ahora quiero que lo resuelvan ustedes de cero. Y antes de empezar con el ejercicio, les quería hacer una pregunta. Digo, porque esto surgió justo con unos compañeros suyos que vinieron a hacer un repaso del proyecto. ¿Nuestro micro con qué tensión se alimenta? 3,3 volts. ¿De continuo o de alterna? Continuo, perfecto. Si yo tengo 220 volts de alterna, obviamente voy a pasar por un sistema que convierte de alterna en corriente continua. Y a nivel regulador, ¿bien? ¿Qué reguladores conocen? Porque ustedes tienen una tensión X continua, que en algún momento, si quieren trabajar con nuestro micro, la van a tener que bajar a 3 puntos.
¿Qué reguladores conocen? ¿Conocen algún comercial? ¿Han usado alguna vez algún regulador? Ahí te estás pifiando de componente. El 741 es un operacional. El M741 es un amplificador operacional. 7805. Acá el compañero fue a lo seguro. Lo debes haber usado en el colegio secundario. No. Entonces yo tiré por ahí. 7805. ¿Saben todo lo que es un regulador de CDC? Básicamente es un componente que me permite ingresar una tensión continua y saca de su salida una tensión continua a un nivel eléctrico más bajo, un nivel de tensión más bajo. El 7805 se les dice todo el nombre. ¿Con qué tensión me va a sacar la señal? ¿Con cuántos volts? 5 volts. ¿Y qué tensión le puedo poner acá en la entrada? 500 volts. Tengo que ir a la especificación y me va a decir desde tanto a tanto. Bueno, pongámosle de 20 a 8. Si tuviéramos ahora que mirar esto con un sistema energético, estamos desarrollando, que muchos de ustedes por ahí lo hacen en su proyecto, estamos desarrollando un sistema de baja energía, de bajo consumo, que necesitamos consumir poco. ¿Cuál es el caso en el que este regulador se va a comportar de la mejor manera? Es decir, que me va a permitir la potencia entregada que se convierta la mayor cantidad en potencia útil. Cuando le doy 20 volts de entrada o cuando le doy 8 volts de entrada. ¿Por qué motivo? Es decir, si yo, por ejemplo, consumiese, esto es indistinto, pero si yo consumiese un ampere, ¿qué corriente le tengo que dar de entrada? Con lo que quieras. Si mi carga consume un ampere, ¿cuánto le tengo que dar al regulador de entrada? Ampere. Esto es ley de Kirchhoff. Si entra un nodo, un ampere, no, acá no se me va nada, idealmente me entrega un ampere. ¿Ok? Ahora, sabemos que este es el caso más eficiente y este es el menos eficiente. ¿Cuál es el problema que generalmente tenemos cuando trabajamos con reguladores? Y si esto sale algún comentario que si yo le pongo 8 volts, ¿el sistema va a funcionar? Le pongo 8 volts de entrada. Cumplo con la condición del regulador, perfecto. Ahora imagínense que la red eléctrica me bajó, ¿no? El sistema a los 220, estamos con baja tensión ahí, 200. Yo tengo un sistema transformador, tengo un capacitor, tengo un filtro, etc. Estos 8, si la red eléctrica me bajó un 10%, ¿cuánto me van a bajar? Un 10%, 0,8. Es decir, voy a tener 7,2. Ya voy a estar fuera de especificación. ¿Qué quiere decir? Que ese regulador no va a funcionar. Entonces, cuando ustedes tienen que diseñar en su proyecto final un regulador para que te regule los 5 volts y garantice los 5 volts en todo el rango de entrada, ¿para qué tensión? Si ustedes saben que la red eléctrica puede ser más 15 menos 10, pongámosle más menos 10 para redondear algo que en clase, ¿para qué tensión de entrada ustedes deberían calcular todo? Para 8,8. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a garantizar es que si después baja un 10% la red, va a haber 8 en la entrada y su regulador va a seguir funcionando. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No trabajen en condiciones fronteras, siempre tengan en cuenta la propagación de errores. Es decir, bueno, yo tengo dispersión en mi componente, perfecto, pero también puede tener dispersión en la red eléctrica. Eso tenganlo en cuenta desde el bajo. ¿Ok? Esa cuestión les quería dejar. Y ahora, como corolario de todo esto, este regulador ustedes me dijeron que regula a 5 volts. ¿Se les ocurre algún método para que ustedes tienen este componente y les digo, che, no, necesito regular 6? Me van a decir, no, no ese componente, bueno, arréglense. Necesito regular 6 con este componente. ¿Se les ocurre algún método? Pueden agregar algo, ¿no? Los 5 volts, el regulador, ¿dónde me los garantiza? ¿Entre qué dos patitas? La salida y ground. ¿Acá? Perfecto. ¿No se les ocurre que... Le borro esto. ¿Por ejemplo hago esto? Ahora acabo de cambiar nuestro regulador de 5 volts por un regulador de qué tipo, de qué tensión. El regulador me garantiza 5 volts entre acá y acá.
pero yo le levanté la patita de grado 0,7, entonces, entre acá y acá, ¿cuánto voy a tener? ¿Bien? Bueno, ustedes con los reguladores estos pueden jugar, finalmente pueden jugar, levantar tensiones, lo que no pueden hacer es entregar tensión más baja. Si tuvieran que entregar tensión más baja, ¿cómo lo resuelven con un dedo? ¿Dónde lo pondrían? En vez de ponerlo en la rama de grado, En serio. lo pondrían en serie. Eso sí es un despropósito absoluto porque ese diodito está perdiendo potencia. Básicamente es una corriente que, lo hace, que le va a generar una caída de potencial que es 0,7 y van a tener un disipador de potencia permanente. ¿Bien? Como caso extremo lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que, bueno, no es lo ideal. ¿Ok? Listo. Quería hacer ese pequeño repaso de reguladores para que lo tengan en cuenta en su proyecto. No es que va a haber una pregunta de parcial, ni mucho menos que tenga que ver con esto. Pero a veces uno se ennibula perdón, con la situación y pierde el eje. ¿Lo pusieron? Ok. Ahora lo preguntamos. Y entiendo que sí, yo les pediría ya que están en el ahora averiguamos un poquito. Sí, porque hay un Shaquindu, pero No. estaba vencido y es del año pasado. Si es Shaquille es viejo. Claro. Créanme que lo hicimos 2 veces el reclamo. Bueno, quiero que nos desenvolvemos un poquito con el trabajo de máquina de estado, a ver si ya le damos un cierre. Les pido un primer ejercicio rápido para que lo resuelvan ustedes. Y el segundo ejercicio ya lo hacemos en conjunto para que vean lo poco que nos está faltando, que es estados ortogonales. Ya estados compuestos vimos algo muy rápido en donde les mostré cómo poner estados compuestos. ¿Recuerdan la clase pasada? Hacemos un repasito rápido y estados ortogonales. Ya con eso cerraríamos la opción de máquina de estado. Bien el trabajo de máquina. ¿Ok? ¿Qué necesito que hagamos? Un reloj. Algo habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Algo habíamos hecho. Pero esperen. La situación. Quiero que pongan un reloj con el arma, donde básicamente ustedes tengan una maquinita de estados que sea la base de tiempo, donde genera el reloj, y otra maquinita de estados que esté comparando. Cuando se produce un macheo, me genera una alarma que me hace toglear un LED, pongámosle 10 segundos. Bien, anoto acá las premisas. Reloj. Lo llamo como main state chart, o sea, como máquina de estados principal del reloj. Ustedes van a tener una alarma, secondary state chart, o sea, una máquina de estados secundaria, y un trigger, una alarma, que básicamente ¿se entienden los 3 puntos que les estoy pidiendo? ¿Todos entienden el enunciado? Vamos a generar una máquina de estados principal. Una vez por segundo va incrementando. Cuando llega a 60 incrementa minutos. Cuando llega a 60 incrementa horas. Cuando llega a 24 resetea todo. Bien, les voy a pedir simplemente segundos, minutos y horas. No vamos a entrar en días y fechas. Van a tener una máquina de estado secundaria que lo que va a hacer es va a estar comparando contra la máquina de estado principal. Cuando se produce un macheo de segundos, minutos y horas, me produce una alarma que básicamente va a ser toglear un LED 10 segundos. ¿Me siguieron? ¿Estamos de acuerdo? La base la tienen ya, el reloj. Tienen más o menos. Ahí sería agregar la máquina de estado secundaria y el doble de reloj. Sí. 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 No sé cómo era el
¿Lo ejecutaste al...? No, creo que no me dejó porque había hecho con. La verdad que yo no me acuerdo poco, pero Yo bueno. también, por eso, me entendía así, muy pasillo. Hice desde la transmisión. ¿Viene como drone el sistema colectivo? Claro, si vas a con el vas a Claro. Porque si lo trato de instalar directamente el sistema operativo, tengo que tener archivos. No, es que no va a entender cuál es para ti, pero para uno. Ahora, lo que no es Es importante, ¿no? Es una máquina de vida como tal. Bueno, que es una terminal del ese cuando bueno, si no, dice siendo máquina actual. No la hice hace. la tiene que ver, pero por lo que yo digo es un Linux, la consola que te es un Linux. Si pones un Linux gráfico, vos acá tendrías Claro, de Linux. Te digo, es sí. Una puerta que se mueve, una pregunta, sí. Era si se podía, ¿no? Salir de acá y sin. no te van a dejar de verle acá un Linux gráfico o aunque sea un Windows, un Linux actual. Debería probar, creo que el tema es que es casi un celular. Es para trabajo. Ahora, Porque claro, te traen video. claro, de hecho, para bajar aplicaciones, Y ahí no creo que tenga, no estaba ahí. y si tengo tres variables, no, era porque por ahí vos sabías hacerlo determinado. No, es que eh, lo podemos hacer por terminal, María, que después gráficamente no lo vamos a poder ejecutar. Dejamos la versión negociada.
¿Cómo venimos, chicos? Los veo preocupados. Agustina la veo muy preocupada. Ay, pues sí, no encontraba dónde estaba el. Ok, guardatelo, no sé qué te pase como algo al compañero. Allá como es. No, tengo dos. Desde acá no puedes entrar a la placa de video y. En la sesión remoto. ¿Y cómo? Pero no sé cómo. Anda al escritorio y de hecho pantalla y. Absolutamente aplicados. Si te permite arriba, seleccionar uno o dos, y ahí tienes el información. Y luego convertir esta combinación a principal. Dar un aplicado. De rebote. No tengo nada. A proponer el uno, porque era. Ahí seguramente tenía una opción de. ¿Cómo viene acá? Sasha, igual si querés, bueno, yo estamos de puntos, pero ellos se encargan de su programa. Me habría encargado para. Sí, se encarga. Ya estamos bien. No sé dónde poner. Cuando llega a 10, El número todo bien. O sea, a mí me tocaba igual. Igual. la barra de medio es una acción, ¿no? Algo y así no le gustó mucho, no voy a cumplir todo.
Pero que iba a llegar a lo mismo, sí. Es lo mismo de un lado del otro, sí. Pero en la opción de entry no vamos a igual estás en el último banco, porque está. Pero A ver, espera. veo errores. Que tiene que tomar. Va a tardar. La segunda vuelta que tomar. Bueno, pero él me avisa. ¿Y Leonardo anduvo o no anduvo? Me falta la parte del Jumper. Si me di cuenta que tenía que estar activa por un medio segundo. Es buena la apreciación porque siempre viene la discusión de medio segundo, un segundo, a mí me lo mismo. Un segundo voy a decir que realmente. Sí. Sí. Una comparada, pero puede más rápido. Bueno, Sí, creo que ya, ¿Quedó bien? Genial. Ahí en 5 minutos seguimos. Allá ustedes me dicen que quedó relativamente bien. Sí, ya vuelve a cero bien, o sea, llegas a 10. Igual las horas son mentira, pero puse 2 horas.
Y ahora para que a eso. Porque, o sea, sigue corriendo, no vuelve a agachar y de última voz. ¿de qué forma se supone que puedan aprovechar eso? Con todo esto que tiene que ver con la jerarquía de máquinas de estados, usted va a recibir la comparación de la jerarquía que plantea con Es más eficiente no diga que las decisiones les podrían plantear un estado compuesto, que sea esto, estado compuesto que tenga la comparación, y dentro del estado que haga la jerarquía. por las dudas, si cae el 10 acá o si cae el 10 acá, igual. Bueno, estados grandes se hace la comparación, y adentro hacen el cambio una vez que pasa. Solo para que Más allá de simplificar, no tiene que ver con la origen de la máquina de estados. Uno trabaja, por ejemplo, en el lenguaje uno busca utilizar funciones, la función cumpla su claridad. Esto operativo funciona, está bien, solo que podrían prolijar sistema de video dentro de una única tarea más grande. Nada más. Tiene que ver con eso. Proyecto operativo. ¿Cómo viene usted, chicos? Y agarramos. Ahora ya está. Todos, sí, vamos haciendo el diagrama. Ok. Diagrama prendida apagada y plaza siempre que compara el que está funcionando ya o no. No. Ok. ¿Ustedes cómo vienen? ¿Qué pasó? Ahora mismo me lo guardé. Y para que vuelva a funcionar un monje. ¿Vos, Agustina? Chicos, 5 minutos y seguimos. ¿Qué pasa ustedes? Yo no puedo decir nada. Hagamos el estado compuesto para que practiquen el estado compuesto. Para el estado compuesto básicamente son estados orientados. Sí, es para separado. El problema de no, háganse un estado que sea si quieren bloqueo o estado encendido, lo que ustedes quieran, y ahí adentro van a meter el on, off, y de ahí sale. Eso es una. Ahí lo hiciste, acuérdate que toman dentro de la misma región. Sí, no, pero o sea, en realidad es o esta o esta. No es exacto. No, digo, en realidad esto habría que eliminar. Ah, ok, listo, entonces vamos a trabajar con el claro. Sí, sí. El estado de comparación este lo va a tener de lo que o no, por lo que es venido para ahora, y a evitar a Bueno, ahora vamos a llevar lo tuyo, que no dice que todo se tiene. Esto podría haber sido regla. la comparación que haces. La hago acá. Ahí haces la comparación, cambias a un estado que te pone una variable periodo, ¿no? Sí, me está ganando. Y en mi abajo, ¿qué haces? Me pone en on y está en on. Sí. En la parte del trigger, Sí. empieza a tipitar, cuenta 10. Es el video que lo que va a hacer con un estado compuesto. Entonces lo va a caer. Para esto, Lo puedes hacer adentro. Sí. Vamos todo esto acá. Así que, pero el estado compuesto, ¿eh? Sí. A ver, el estado compuesto. Sí. Hay que poner el estado compuesto, o sea, en el panel de costadito. Compose state. Exacto. Compose state, y vas a ver que es un estado que ya tiene una región alta. Sí. En donde vos puedes arrojarle cosas a ¿cómo le decís que pasa en todo? ¿De la vida acá? lo vamos a quitar. Un tiempo legal también. Sí. Una vez que el contador debería poner otra para allá, cuando el contador. Creo que nada. En el estado compuesto, ¿se puede poner entry también? Sí. Es un estado que cumple con todas las condiciones y además te permite poner estados.
Always, alguna comunicación creativa. Bien. Contador mayoría. Claro, lo puedes hacer. La te vaya a hacer y el todo. Pero le puedes poner acá que va increíble. Sí, si lo querés poner así. Vamos. O sea, todos. Oh, demonios. No, no, que salga. Claro, muy interesante. ¿Qué bueno? Ah, pero el tema que te pasa, cuando lo tomas un valor, te estás igual. Claro, podría ser. Por eso alguna de estas cosas. Era, hay uno que va a ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, del otro. Bien, vale. No, no, no. No, no. No, directamente. ¿Con la variable? Sí, sí, con la variable. No, no, no tiene que ver nada. No hace falta. Oh, y vamos a ver. Ah, sí, no. Pero si bien multiplicación mayor a 10, sería mejor. Bien. Esto fue lo que nos por eso se pasó. Ah, no, vamos a ver lo que Chicos, ¿se conectan a la sesión de Zoom? ¿Se van conectando todos, por favor?
Yo lo veo a Leonardo, chicos. ¿Se conectan? Bueno, les quiero mostrar un par de cositas, así damos por cerrada la parte de Yakindu. Tengan en cuenta que acá, chicos, ponemos en realidad un asterisco sobre esta unidad. ¿Por qué? Porque una vez que empecemos a trabajar con el MSU Expreso, que va a ser a partir de la clase que viene, les quiero mostrar cómo vincular lo que es Yakindu State Chart con el Itemis Create con nuestro sistema embebido. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, una maquinita de estados que haga LED on, LED off, y vamos a ver cómo nuestro stick prende y apaga la lamparita, en nuestro caso el indicador de LED. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver que el software, además de las maquinitas de estado que son muy bonitas de correr, genera código. Eso ténganlo en cuenta. No sé si ustedes ven acá mi pantalla, pero ven que tienen la opción de Code Generator Model. Déjenme mostrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, el debounce, que ya hemos corrido. Cierro esto y les muestro el debounce. Este es el ejercicio que corrimos la primera clase, la clase anterior, hace 2 semanas. Basta con que yo venga a Code Generator Model, seleccione el proyecto, en este caso el debounce, me va a generar un generador de código, le tengo que indicar a cuál máquina de estados le quiero generar. Esperen que bajo esto porque si no, no me deja ver. Ahí está. Finalizo. Ven que me generó unos archivitos ya. El generator, bueno. Venimos a source, acá. State chart. Y me generó todo el código asociado. Fíjense que no es un código 100% integrable. No es que yo hago un copy-paste de todo este código y me lo llevo a mi main. Funciona. Sino que requiere cierto trabajo que lo vamos a ver más adelante. Pero no quería dejar de cerrar esta etapa sin mostrarles la generación de código que tenía nuestro Itemis Create. ¿Bien? O sea, es un software pensado para generar código y embeberse justamente en sistemas embebidos. Sí, por supuesto. Vos venís a File, New, y en lugar de State Chart Project, como veníamos trabajando, vas a venir a Code Generator Model. Le das Code Generator Model, le indicás cuál es el proyecto, o en este caso de tu workspace con el que querés trabajar. En nuestro caso, bueno, por ejemplo, agarro el de PWM. Siguiente, y lo que tenés que hacer es seleccionarle cuál es la maquinita de estados que querés trabajar y le das finalizar. Ya te genera el código asociado. Bueno, esa es la cuestión. En realidad el software es agnóstico al micro. No es que vos le decís, voy a trabajar con el F401RE, que es el nuestro. Vos lo único que le decís es, generame código C. Por eso es que les digo que tiene que haber cierto trabajo del usuario, que lo vamos a ver en 3-4 clases, en donde básicamente le tenemos que generar las condiciones, porque, por ejemplo, ustedes, hoy por hoy, si yo les digo lo que hicimos hoy, toglear un LED, para ustedes el LED en su máquina de estados, ¿qué termina siendo? Claro, una variable. Puede ser una variable que se pone en 1 o en 0, en 1 o en 0, pero eso al micro no entiende. O sea, vos le decís una variable 1 o 0 y te dice, ¿qué tiene que ver esto con un LED? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo vamos a ver más adelante. Le tenés que poner una opción que es isOperation, que está pensado para funciones, y ahí le pones la función que querés que te llame. Entonces, cuando vos venís a la generación de código, vas a ver que no te está poniendo en 1 una variable o en 0, sino que te está llamando una función, que esa función la vas a tener metida en tu código del micro. ¿Bien? Es un trabajito que hay que hacerlo. Nos va a llevar a nosotros 1 hora, 2 horas de clase mostrar cómo es que se hace esa vinculación para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Dentro, digamos, de los temas que nosotros vamos a trabajar en clase, tengan en cuenta que tenemos 2 cores importantes para nosotros, que es donde vamos a poner todas las fichas de mayor cantidad de horas. Una es sistemas operativos en tiempo real y la otra es DSP. Lo que es máquina de estados es un anexo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver cómo se hacen las cosas, pero no vamos a dedicarle una gran cantidad de horas, que nos encantaría, pero tranquilamente esto podría ser
una electiva completa, trabajar con mecanismos gráficos de implementación luego en sistemas embebidos, ¿bien? Esto entonces le ponemos, como bien dije, un asterisco ahora cuando cerramos la clase de hoy, y lo retomamos en 3-4 semanas cuando ya hayamos visto el STMQIDE, para que les muestre cómo se pueden vincular uno con el otro. Bien, porque hoy, si yo les hablo de HAL, Hardware Abstraction Layer, va a quedar simplemente como el acrónimo que yo les mostré al iniciar la clase, pero no van a entender de qué me estoy refiriendo, de setear un pin o no setear un pin. Así que dejémoslo para 3 o 4 semanas más adelante, y ahí sí lo vinculamos y lo machamos completamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué temas nos están quedando para cerrar un poquitito lo que es máquinas de estado? Tiene que ver, en primera instancia, con las interfaces. Me generé un proyecto que es ortogonal. Ven que acá hay, bueno, justo lo generé yo con salida. Ven que hay una interfaz acá, digamos, del lado izquierdo de mi workspace, que ustedes lo han trabajado así siempre, es interface 2 puntos. Tienen una interfaz. Nadie me preguntó hasta ahora si podía haber más de una interfaz o para qué está esto. Bueno, les voy a mostrar para qué sirve. La verdad es que pocas veces se usa, pero por una cuestión a veces de prolijidad está bueno. Imagínense que ustedes están trabajando con una máquina de estados general que tiene varias cosas. Por ejemplo, una parte que maneja un motor, otra parte dedicada al accionamiento de salidas, otra parte dedicada a la lectura de entradas. ¿Esto para qué sirve? Para ordenar. Por ejemplo, MyEvent, vamos a llamarlo, y les muestro otra cosita, botón derecho, refactoring. ¿A quién no le ha pasado? No voy a hablar de máquina de estados porque ustedes no trabajan permanentemente con máquina de estados, pero cambiar un nombrecito de una variable en lenguaje C y decir, ahora tengo que cambiarlo en 38 lugares del código porque me va a tirar 38 warnings. ¿Bien? Bueno, hay una opción que tiene nuestro IDE en este caso, que es refactoring. Ustedes seleccionan la variable, ven que por ejemplo es myEvent, se llama, botón derecho, refactoring, rename, y no la vamos a llamar myEvent, vamos a llamarla pulsador in, por decir algo, ¿bien? Y fíjense, me lo tomo a ver, permítanme. Ahí va, no sé por qué no me lo había tomado. ¿Ven cómo del lado derecho me lo cambió en todos lados? Donde decía myEvent, ahora pasó a ser de pulsador, no necesité ir lugar a lugar a hacer la modificación. ¿Ok? Bueno, ¿por qué lo hice? Simplemente para mostrarles la opción de refactoring, pero además para mostrarles que la interfase, o el interface default, va a dedicarse a entradas. Y ahora me voy a generar una interfase que sea salidas, que se va a llamar inEvent salida. Vamos a ponerle output, permítanme el inglés, pero para diferenciar salidas de output, nada más. Bien, automáticamente que hice esto, fíjense que ya me puso una crucecita en esta transición. Y si yo vengo acá, me dice, che, no encuentro salida, no sé a lo que te referís con salida. Es como que ese evento dejó de existir. ¿Bien? ¿Por qué motivo? Porque ahora que yo puse una interfaz, tengo que poner la interfaz siempre precediendo a la acción. En este caso sería salidas.output. ¿Bien? ¿Para qué va a servir esto? Usted me va a decir, ¿para qué sirve? Bueno, para que a golpe de vista rápido ustedes sepan a qué interfaz corresponde cada uno de los eventos o cada una de las variables. Lo mismo pasa con las variables, ¿eh? Por ejemplo, si yo ahora me genero una variable que sea contador, y acá aprovecho y les menciono otra cuestión, si yo quisiera hacer una segunda acción, quisiera tomar una segunda acción en esta transición, ¿qué tengo que hacer? Quiero que detrás de la barra no solamente levante el evento salidas.output, sino que haga otra cosa, quiero que incremente un contador. ¿Qué debería hacer para que funcione? ¿Cómo lo debería semánticamente escribir? Punto y coma. Bien, salidas, contador, más. Bien, voy a tomar dos acciones. ¿Se entiende? El tema es que yo no generé contador. Me va a tirar un error. Vengo acá, var, contador. Inter. ¿Ven cómo ahí se fue la crucecita roja? Pero fíjense que todo lo que esté dentro de una interfase que no sea la default, tiene que ser precedida por el nombre de la interfase. Si yo acá le borro el nombre de la interfase y me quedo únicamente con la variable, warning. En realidad error más que warning. ¿Por qué? Porque me está faltando, básicamente no la encuentra. ¿Me siguieron? ¿Para qué sirve entonces una interfaz? Para englobar variables, eventos o acciones asociadas a algo en particular. Cuando trabajamos con máquinas de estados chiquititas como las nuestras, que son 4, 5, 10 estados, no tiene mucho sentido. Ustedes piensen en una máquina de estados mayúscula, por ahí 70, 80, 100 estados, en donde uno a golpe de vista quiere saber a qué corresponde esa transición, a qué corresponde esa acción. Para eso sirven las interfaces.
sería una buena forma saber que en la región le pones un nombre de interfaz, tenés después el problema de la vinculación, que en otro lado probablemente también la quieras usar a esa variable y le vas a tener que poner el nombre de interfaz adelante. Y también, como les digo lo bueno, les digo las cosas que se vuelven medio tediosas. Cuando uno empieza a trabajar, nos ha pasado inclusive en algún ejemplo que les muestro acá, creo que era, teníamos alguno dando vuelta, ¿no? Por acá. Acá está. Fíjense cómo nos habían quedado en este momento la cantidad de preguntas que hacíamos. Imagínense si a esto le agregamos el nombre de las interfaces. Nos va a quedar un choclo que vamos a necesitar una TV de 50 pulgadas solamente para ver la condición de pase o la acción. Ténganlo en cuenta. Si usan interfaces cortas. Usen acrónimos, no usen interfaces demasiado largas porque se pone insoportable después de escribir todo ese choclazo. ¿Me siguieron? ¿Ok? Bueno, ¿y qué me quedaba por mostrarles? Ustedes ya vieron lo que son los estados compuestos. Por las dudas, lo repasamos rápido en 5 minutos. Estado compuesto. Vamos a traer un estado compuesto. ¿Qué tiene un estado compuesto? A ver, Pablo, de ustedes dos, ¿quién era? Pablo. No, Pablo, a ver, ¿qué tiene un estado compuesto? ¿Y qué particularidad tiene un estado compuesto respecto a un estado simple? ¿Alguien lo puede ayudar a alguien? Tiene un estado dentro de otro estado. Bien, a ver, en realidad tiene otra cosa jerárquicamente superior. ¿Qué tiene un estado compuesto? Tiene una región. O sea que, básicamente, si uno define un estado compuesto, es un estado que tiene una región dentro de él y te permite manejar múltiples estados. Lo podríamos, sí, reducir a estado dentro de estados. O sea, es un estado que permite que tenga su estado santo. ¿Ok? ¿Por qué hablé de región? ¿Se acuerdan la premisa con la que partí la primera de clase? Para poner un estado, ¿qué tiene que haber? Para que yo pueda introducir un estado, ¿qué tiene que haber? Una región. No puedo, o sea, imagínense que yo quiero tirar un estado acá afuera, no puedo, porque no hay región. Únicamente se trabaja en regiones. Y recuerden que el estado compuesto lo que nos permitía era colocar estados dentro. Tenemos on, tenemos off, y podemos jugar, que es lo que yo hablaba hoy con Yara. Yara es ella y vos eras Leila. Con Yara y Leila, que les hablábamos hoy de estados compuestos, de cómo hacerlo y qué ventajas tiene. Básicamente la ventaja que tiene es emprolijar y jerarquizar nuestra máquina de estados. Esa es la realidad. ¿Bien? Un on-off, que vos, Leonardo, también lo habías hecho por fuera de una máquina compuesta, lo que te permite ser más prolijo, decir, bueno, el on-off pertenece a un estado, sí, que sea tocleo. Y es cierto, hay una jerarquía ahí de por medio. ¿Se puede resolver con estados simples? Sí, todo lo que se hace con estados compuestos se puede resolver con estados simples. ¿Por qué se los digo? Porque tal vez en el parcial el enunciado les pide esto, hágalo con estado compuesto. O sea, ustedes ténganlo en claro y sepan también que lo que se hace con estado simple y lo que se hace con estado compuesto puede resolverse con estado simple siempre. Eso siempre es así. Ahora, yo me estoy generando el estado on-off y le voy a generar, por ejemplo, una transición, como les mencioné, vamos a hacer básicamente el punto 3 del enunciado acá. Si yo quisiera toclear entre on y off a 1 Hz, ¿bien? Acá entra una cuestión también discutible, porque 1 Hz, me estoy refiriendo al tiempo de encendido o al tiempo de encendido apagado. Es decir, puede ser medio segundo encendido, medio segundo apagado, o 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. Eso siempre pídanlo explicitar para que no haya confusión. Imaginemos que me estoy refiriendo a 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. ¿Cómo harían las transiciones entre on-off? ¿Mediante qué? Muy bien, ya va quedando, ¿eh? Every 1 segundo. Bueno, ahí venía el comentario. Vos me estás hablando del entry state. Bueno, ahí venía justamente lo que les quería mencionar, Agustina, se nos anticipó. Ustedes, bueno, vamos a llamarlo, por ejemplo, tocleo, por decir algo, bien, estado tocleo. Ustedes pueden resolverlo de múltiples formas. Una es de la siguiente, así. Yo lo puedo resolver desde el exterior, directamente. ¿Es lo más prolijo? No, la realidad es que no, pero funciona, créanme que funciona. Miren, vamos a hacer un save. Botón derecho, perdón, vamos a hacer más. Ahí está. ¿Ven que funciona? Yo lo corrí, funciona perfecto. Pero jerárquicamente no es correcto esto, porque estoy rompiendo las jerarquías. Estoy entrando en una región de mayor jerarquía a una de menor jerarquía con una flecha directa, sin ningún tipo de condición, y rompiendo las condiciones de diseño propias de una máquina de estados. ¿Qué debería hacer si quiero ser prolijo?
como bien dije, las regiones pueden tener estados y todas las regiones uno puede cumplir con las mismas condiciones. Entonces vamos a venir acá. Esperen que acá dice Macana. Vamos a acomodarnos esto. Me acomodo esto un poquito para abajo, un poquito acá. Y me meto en el estado entry, ahora sí, en la región. Total, esto lo puedo hacer tranquilamente. Ahí está. Vamos a correr ahora esto. Debug as. HR Simulation, Save. Y fíjense que corre exactamente igual. Pero nada más que ahora es un poco más prolijo, porque estoy respetando la jerarquía. Cada región tiene su initial state, su estado de reset. ¿Ok? Y una cuestión más que les quiero mencionar respecto a los estados compuestos, que me lo preguntó Leonardo. Imagínense que ahora les digo, bueno, quiero contar cada vez cada transición que hay. ¿Qué hago? Del lado izquierdo, dentro de interface. Es más, me traigo este de acá abajo. Me lo traigo para acá arriba. Borramos esto. ¿Y cómo incrementarían ustedes el contador? Si yo quiero que cuente cada transición, ¿dónde lo incrementarían? ¿En la transición o en dónde? Entry. Y también lo pueden hacer de otra forma. Si lo puedo hacer con entry, lo puedo hacer con exit. Entonces, lo hago con exit. Cada vez que sale, que cuente. Contador más. Exit. Contador más. ¿Me siguen? Lo corremos. Botón derecho, debug as, HR Simulation, Save. Vamos a ver a la derecha, contador cómo se incrementa cada vez que sale de un estado. No cada vez que entra, sino cada vez que sale. Y lo último que les quería mostrar respecto a eso, porque hasta ahora nadie me está garantizando que contador se resete de una manera. Yo también puedo hacerlo acá. Entry. Ahora estoy hablando, fíjense la jerarquía de los estados. Puedo escribir en el estado compuesto propiamente, en el estado de mayor jerarquía. Puedo decirle que cada vez que entre, haga contador igual a 0. ¿Me siguen? Que esto sería lo mismo que hacer ¿qué? ¿Ponerlo en dónde? Si yo quiero que cuando entre a Tocleva, yo podría ponerlo acá arriba. Contador igual a 0. O podría ponerlo acá. Contador igual a 0. ¿Me siguen? Hay múltiples formas de resolverlo y no necesariamente una está mejor que la otra. Algunas son más elegantes, otras menos elegantes. Nada más que eso. Bueno, les cerré entonces las ideas un poquito de estados compuestos. Por ahí había quedado alguna duda. Entiendo que con esto más o menos englobamos la idea de estado compuesto. Y ahora les quiero presentar el estado ortogonal, que es el último de los estados que vamos a ver. Ortogonalidad, ¿qué significa? Ortogonalidad se estudia en comunicaciones, que tiene que ver un poco con los vectores y las modulaciones. No sé si lo ven en otro... Bueno, en álgebra también se ve ortogonalidad. Ortogonalidad de los vectores, ¿se acuerdan el producto vectorial de la ortogonalidad? ¿Qué significa algo ortogonal? Eso a nivel algebraico me encantó la respuesta. Perfecto. Pero ahora a nivel algo más general, ¿qué significa algo? Coloquialmente hablando estoy hablando. Si yo hablo esto es ortogonal, que son independientes entre sí, bien que no tienen una vinculación entre sí. Entonces, estados ortogonales, que es lo que vamos a ver cómo justamente nos permite establecer dos estados independientes dentro de un estado mayor. Y ojo, no se confundan con estado compuesto. El estado compuesto que acabamos de ver, los estados on-off que recién corrimos, ¿eran independientes entre sí? No, eran claramente dependientes. Terminaba uno, pasaba al otro y viceversa. Ahora vamos a ver cómo la ortogonalidad es completamente distinta. Acá me generó, ven que ya me generó dos regiones. Vamos a ponerle paralelo, exactamente. ¿Sí? Se le podría decir estados paralelos. Tenemos acá. Y el tema es que acá tengo un problema. No puedo vincular así directamente, tirar una flecha, digamos, porque necesito de alguna forma bifurcar antes de correr dos regiones. En una máquina de estados no puedo entrar en una región y aparecer en otras dos regiones concurrentes. Entonces, acá es cuando existe algo que lo llama sincronización. Acá lo vemos, permítanme ensancharlo. Quien haya programado alguna vez el lenguaje C con procesos se llama proceso fork. Esto es un proceso fork, pero bueno, nosotros vamos a llamarlo sincronización. Me genero una flecha y me genero acá una flecha así. Y otra flecha ahí. ¿Ven cómo ya con una entrada me generó dos salidas? Y acá, bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, S1, por decir algo, ¿no? Es de estado 1. S3. Me voy a copiar esto acá.
Ahí estamos, y nosotros acá lo vamos a llamar S2, S4. Vamos a poner un estado final acá abajo, una nueva sincronización. Ahí va. Cuesta a veces acomodarlo. Ahí va. Bueno, ¿qué nos queda ver? Los estados estos de acá, independientes, vamos a llamarlo, por ejemplo, evento A, una transición acá, ¿no? La de la izquierda. Vamos a llamar una transición evento B. Eva y Eva, acá estamos. Vamos a poner pulsador, nos los dejamos. In event Eva, in event EBB. Una cosa. ¿Qué pasó? Bien. Yo digo, se están riendo, me perdí algo. Ahí está, esperen que lo acomodamos directamente de como este. Sí, da igual. Estoy acomodando, chicos, para que me quede exactamente igual el ejemplo. Ahí está. Vamos a ponerle un always. Acá un always. Ahí lo tenemos. Lo único que le voy a agregar... No, está bien, ahí ya estamos ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, vamos a ejecutarlo. Me generé un estado ortogonal con estados adentro nada más para ver el comportamiento del ejemplito, ¿bien? Vamos a correr debug as HR simulation, lo guardamos, ahí está. Fíjense que ya empezó básicamente en los estados ortogonales, ¿por qué? Porque no tengo ningún condicionamiento de arriba, lo que hizo fue estado inicial, bifurcación, entró en los dos estados. ¿Me siguen? Si yo le doy Eva, evento A, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir ese estado? Pero después hay un always, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir hasta el estado final? Vamos a probar. No se fue. Se quedó ahí. Y si yo le doy a EBB, ¿qué va a pasar? Vamos a... Se me quedó ahí. Ahí salió. ¿Bien? ¿Por qué se quedó ahí? Porque es una máquina de estados ¿de qué tipo? Event driver. Entonces, cuando yo le di al evento, no preguntó por el evento anterior. Vamos a poner una máquina de estados ahora del tipo cycle based y la corremos con cycle based. Acuérdense que cycle based era idéntico, pero con la diferencia de que cada X tiempo, cada tiempos periódicos, corría. Ahora sí. Vamos a debug as HR simulation y hago exactamente lo mismo. Genero EBA. Bueno, se quedó ahí. Pero ahora sí, veo a EBB y ahí sí terminó. ¿Me siguen? ¿Cuál es la idea entonces del estado ortogonal? El estado ortogonal tienen que iniciarse al mismo tiempo, son reglas, digamos, de diseño. Tienen que iniciarse los dos estados al mismo tiempo porque son ortogonales, o sea, no hay forma que un estado empiece antes que el otro, empiezan los dos al mismo tiempo, pero así como empiezan los dos al mismo tiempo, para salir del estado ortogonal los dos tienen que terminar. Se tienen que separar y después se tienen que unir en algún momento. No puede, porque imagínense después, ¿qué pasa? El proceso de sincronización lo que hace es splitea, o sea, de 1 pasa a 2 y de 2 después pasa a 1. Imagínense que uno se me adelanta. ¿Cómo después las máquinas de estados no puedo seguir una máquina de estados que viene en estado avanzado y otro estado lo está corriendo de atrás? ¿Me siguen? Necesaria y mandatoriamente un estado ortogonal tiene que entrar al mismo tiempo,
que eso se va a dar porque es una única entrada, no tiene doble entrada, tiene una entrada que se splitea en dos, pero para salir del estado ortogonal, los dos estados tienen que estar, perdón, las dos regiones tienen que haberse finalizado, si no, no van a poder terminarse. ¿Dónde se puede llegar a utilizar un estado ortogonal? Bueno, en todo aquel proceso que necesite dos regiones independientes entre sí corriendo un hilo independiente. Por ejemplo, un proceso productivo. Bien, no sé, se está siguiendo un ensamblaje del auto y por otro lado se está siguiendo el armado del motor. Para armar el vehículo, para llegar a un estado que sea armado de vehículo, tengo que terminar el ensamblaje y pintura, si no, no puedo continuar. Piensen en ese tipo de procesos como aquellos que van a necesitar un estado ortogonal. ¿Podemos llegar a utilizarlo nosotros? Sí. La realidad es que si ustedes me corren y me preguntan a mí, es mucho más frecuente y probable que ustedes vayan a usar un estado compuesto a que vayan a utilizar un estado ortogonal. ¿Bien? Bueno, con esto nosotros, chicos, damos por cerrada la parte de Yakindu, de lo que es Itemis Create. Recuerden que ponemos un asterisco y en 3 a 4 semanas vamos a cerrar la idea de vinculación de lo que es Itemis Create con el hardware. Pero no sin antes les quiero dejar de mencionar que ustedes, si quieren, después para practicar, para ver, tienen bibliografía importante, ¿bien? Ustedes vienen a File, New, tienen la opción de Itemis Create State Chart Example, vienen ahí, y tienen una cantidad de ejemplos muy importante para ustedes correr. Van a tener probablemente cosas parecidas a las que vimos nosotros, pero por ejemplo, imagínense estados ortogonales, que alguno de ustedes no vino, algún compañero no vino y les pregunta, che, ¿qué es lo que vimos? Bueno, vamos a mostrar el estado ortogonal. Yo el ejemplo que di de estado ortogonal, a mí me está diciendo que ya lo tengo, pero básicamente el ejemplo que yo hoy les di es similar al ejemplo que está en estado ortogonal para que les quede como ejemplo. El resto de los ejemplos, la verdad que son particulares nuestros, pero vamos de vuelta. New, Itemis Create Project, vamos a buscar, por ejemplo, a ver, la famosa Coffee Machine, una máquina de café. Finalizar, nos la va a traer a nuestro workspace. Le tienen que dar un segundo que la baja. Acá está. Y acá ya se bajaron, por ejemplo, una máquina de estados modelo. ¿Bien? En donde tiene estados compuestos, en donde tiene mensajes preparados, tiene variables, interfaces creo que no tiene. Interfaces en este caso no tiene. Pero les va a servir como ejemplo si ustedes quieren practicar en sus casas o trabajar sobre algún ejemplo que no haya sido el de clase. Tranquilamente siéntanse libres de que acá los van a tener. ¿Bien? Y por último, tienen dentro de Help la sección especialmente pensada para esto de, bueno, Tips and Tricks. En donde ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, la parte de Yakindu, bueno, lo que sea, en este caso de Yakindu, la verdad es que viene medio, bueno, acá lo tenemos sobre eso. Por ejemplo, Itemis Create, ustedes, no sé, quieren ver cómo se simulan las máquinas de estados. Sí, ahí se las comparto completa. Ustedes sí vieron hasta Tips and Tricks, ¿no? Que les mostré Tips and Tricks. Bueno, les hablé esta plataforma de ayuda, y acá tienen todo el user guide embebido de Yakindu en su Eclipse. O sea, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden ver acá. Bien, multiestados, todo lo que necesiten está acá. ¿Ok? Chao, nos vemos. Bueno, con esto cerramos entonces la bibliografía de Yakindu, Itemis Create. Véanla tranquilos. La clase que viene, que necesito que tengan, chicos, todos, le avisás a ella porque va a venir de vuelta y no lo va a tener instalado y va a decir me atrasé. Tengan instalados el STenQID. Bien, es gratuito, una herramienta gratuita. Lo vamos a hacer instalar, sí. Marce ahí sí. Los corremos. Si no está, salimos todos en patota a buscarlos el miércoles que viene. Pero va a estar acá. ¿Cómo? Que acá faltaría más penitentes. Sí, pero no sé si no están frisadas. Cuando reinicies, no sé si lo pieramos todo. Chicos, consulta. ¿Sus sticks han llegado a comprar a alguien el stick?